efectivamente, en cumplimiento de las competencias normativas de la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, que coordina el Sistema de Información de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, presentamos la situación de líderes sociales, defensores, defensoras de derechos humanos, líderes comunales, periodistas, acaecido durante el año 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. En primer lugar, les presento una gráfica que demuestra las cifras generales de homicidios durante el periodo 2016-2020. Al respecto, cabe destacar cómo el año 2020 frente al año 2019 generó una disminución de la tasa de homicidios y de igual manera vale la pena destacar allí cómo la tasa de homicidios de líderes sociales representa por cada 100.000 habitantes un 0.1%. En el año 2020 particularmente se dieron dos hechos fundamentales. Primero, se logró la tasa de homicidios más baja por habitantes en los últimos 46 años, cerca de 24% por cada 100.000 habitantes, y en 326 de los 1.122 municipios del país, es decir, en el 29% de municipios no hubo homicidios durante el año 2020. Ahora miramos cómo se tienen registradas las cifras de homicidios de líderes sociales. De acuerdo con los reportes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que investiga la Fiscalía General de la Nación, en total del año 2016 al 2020 se presenta la evolución que ustedes ven en la gráfica, no sin destacar que lo correspondiente al año 2020 se tiene verificados 66 homicidios, de los cuales también hay en investigación 63, es decir, que están siendo verificados, 63 que están en trámite de verificación, todo esto por las circunstancias conocidas de la pandemia que ha dificultado el desplazamiento al territorio. Ahora miramos lo que ha ocurrido en el transcurso del gobierno del presidente Iván Duque entre el 7 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2020. Tenemos aquí el reporte de las cifras y con ello volvemos a insistir que, si bien es cierto, están los 66 homicidios verificados, también es que están en verificación 63. En la siguiente gráfica vemos los meses, en cada uno de los meses del año 2020 que se presentaron estos homicidios, la dificultad para verificación, sobre todo a partir del mes de agosto, y allí se nota la escala. Ahora vamos a encontrar en este mapa la ubicación de los homicidios documentados, los 66 homicidios contra defensores de derechos humanos se concentraron en 46 municipios del total de 1.122 municipios del país, es decir, en el 4,1% del total de los municipios, y los departamentos más afectados son Cauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo. En los municipios en donde más se concentra el fenómeno, Puerto Guzmán, en Putumayo, Tarazá, Antioquia, Corinto, Cauca, Tibú, Norte de Santander. En la siguiente gráfica observamos los homicidios en trámite de verificación, que también se concentran en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Esta observación es muy importante porque a continuación encontramos la geolocalización de homicidios en trámite de verificación y allí encontramos que coinciden con los municipios y las zonas del país en donde son territorios con alto valor geoestratégico por su cercanía al Océano Pacífico, son zonas de frontera y trayectoria del eje mineroenergético del país
y que lamentablemente son las rutas de narcotráfico. En la siguiente gráfica encontramos claramente en la anterior las áreas determinadas, un primer anillo en norte de Santander, que también coge Arauca, en el límite con Venezuela, luego la parte del sur de Bolívar, sur de Córdoba, noroeste antioqueño para salir hacia el Golfo de Morrosquillo, y luego la zona pacífica que arranca pues con el Chocó, la salida que tiene el Valle del Cauca, el Pacífico Nariñense y el Cauca, y se desplaza hasta el Putumayo. Como ustedes pueden observar, aquí hay una concentración de fenómenos en donde aparecen las rutas de narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la presencia de actores armados ilegales. Las tipologías de liderazgo con mayor afectación están reflejadas en esta gráfica. Primero que todo, los miembros de las juntas de acción comunal, luego los líderes indígenas, líderes sociales de diversa tipología como líderes ambientales, defensores de tierras, campesinos. Luego tenemos por sexo, encontramos que por sexo los más afectados son hombres de sexo masculino y luego las mujeres. En el capítulo segundo del informe estaremos revisando cómo se contrastan los homicidios de líderes precisamente con la presencia de cultivos ilícitos y las zonas de mayor conflictividad derivado de la presencia de grupos armados organizados como el ELN o los grupos residuales de las FARC, y las zonas afectadas que hacen relación al Pacífico sur del país, la zona del Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y sur de Bolívar. Este mapa georreferencia precisamente la coincidencia de estos fenómenos delincuenciales. En la siguiente gráfica también está destacada la zona de extracción ilícita de minerales con los homicidios de defensores de derechos humanos. Vemos que en el sur del país, además de Putumayo, se extiende hacia Arauca, en límites también con Venezuela. En la siguiente gráfica vemos la relación de homicidios contra defensores y contra personas en reincorporación, también coinciden las zonas. Para concluir, y precisamente venimos de un evento en la Fiscalía General de la Nación, en donde conjuntamente con la directora del Bienestar Familiar y la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, entregamos a la Fiscalía General los reportes del bienestar familiar dentro de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, toda la información que tiene el bienestar familiar sobre el fenómeno de reclutamiento. Y allí hablábamos con la señora vicefiscal y el equipo de la Fiscalía cómo los fenómenos de reclutamiento, de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, los desplazamientos, los homicidios colectivos, conocidos comúnmente como masacres, todos son ubicados en los mismos zonas geográficas de Colombia y coinciden con las rutas de narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. Esa relación o esa correlación de homicidios entonces nos lleva a identificar las áreas en donde se concentra la presencia de cultivos ilícitos. Adicionalmente, el fenómeno también se da con las personas que están en proceso de reincorporación y la materialización de homicidios colectivos. En el tercer capítulo del estudio se entrega la revisión de las acciones del Estado para mitigar la materialización del riesgo. Partimos de un análisis que se hace de las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo y luego el impacto que la estrategia de las zonas PEDET y las zonas futuro o zonas estratégicas de intervención integral han tenido sobre la protección de la población, con un índice
definido por el sistema de derechos humanos, se puede demostrar cómo por las acciones de presencia institucional a través de los PEDET se ha generado una disminución calculada en un 18% en estas zonas, lo mismo que con las zonas futuro se calcula con la presencia institucional derivada de esta estrategia una disminución cercana al 9%. Estas estrategias se concentran en las zonas de mayor actividad cocalera y las zonas de extracción ilícita de minerales. El Estado colombiano tiene una serie de acciones adicionales que tienen que ver con la prevención y la protección. En este caso, hay acciones derivadas de la prevención que encabeza el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería de Estabilización, la Consejería de Derechos Humanos, la Consejería de Juventudes, la Consejería de Infancia, todos volcados a tener un acercamiento y un diálogo permanente con pueblos indígenas, con comunidades afro, con comunidades campesinas. La gestión del Estado, entonces, se encamina primero al fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se creó un índice de probabilidad de afectaciones y la emisión de estos informes trimestrales que ha solicitado el presidente Iván Duque desde el año 2019 con el ánimo de que las entidades ejecutoras de la política pública estén al tanto de la información y puedan de allí derivar las acciones ejecutorias de protección. De otro lado, el Ministerio del Interior ha encabezado un reconocimiento de la labor de los defensores de derechos humanos y una campaña de no estigmatización que se vio reflejada en la campaña Líderes Colombia, demostrando y visibilizando la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos. Las zonas futuro o estratégicas de intervención integral, las zonas PEDET llevan a un total de un 27% de disminución de los homicidios, es decir, aumento de la prevención, y definitivamente el sistema de las alertas tempranas es un instrumento fundamental para la prevención. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que coordina la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se está reuniendo permanentemente a nivel técnico en cerca de 63 oportunidades para revisar las iniciativas frente a la política de desmantelamiento de las estructuras criminales, en lo cual trabaja la Fiscalía General de la Nación de la mano con el Ministerio de Defensa, tanto Policía Judicial como las fuerzas militares. Sin embargo, el Estado colombiano tiene un conjunto de políticas orientadas precisamente a la protección de los líderes sociales y de la población en general. Primero, la política de defensa y seguridad nacional. Segundo, el programa integral de garantía para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Tercero, la política criminal. Cuarto, la política marco de convivencia y seguridad ciudadana. Quinto, el plan de acción oportuna de prevención y protección para derechos a la vida, la libertad, la integridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales comunales y periodistas, que en el año 2019 y durante el año 2020 trae una versión del PAO operativo en territorio que coordinan las fuerzas militares. Y en segundo lugar, el programa de protección a defensores de derechos humanos desde la Unidad Nacional de Protección, que cuenta con 3.768 líderes protegidos, es decir, el 50% de la población protegida por la UNP corresponde a líderes sociales o defensores de derechos humanos. El Ministerio de Defensa también implementó la estrategia Cartel de los Más Buscados, que durante el año 2019 identificó 31 responsables. A enero de 2021, 14 de ellos habían sido capturados, 3 neutralizados en desarrollo de operaciones de la fuerza pública, es decir, se consolidó un 54.8% de efectividad. De igual manera, vale destacar
la acción de la Fiscalía General de la Nación con un avance de esclarecimiento de los homicidios en líderes sociales y defensores de derechos humanos del 2016 al 2020 alcanzó una cifra del 62.74% de los reportados por la Oficina de Naciones Unidas con corte al 15 de febrero del año 2021. De ese avance de esclarecimiento, 261 casos, 66 tienen sentencias, 100 casos están en etapa de juicio, 31 tienen imputación de cargos, 52 casos en indagación con orden de captura y 12 casos precluidos por muerte del indiciado. También vale la pena destacar la acción del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda con el Consejo Superior de la Judicatura para estructurar los 11 juzgados penales del circuito especializado para la investigación y juzgamiento de las agresiones y vulneraciones de defensores de derechos humanos, con la asignación de 37.124 millones de pesos para el funcionamiento de 11 juzgados que terminarán de ser implementados en el año 2021. Y finalmente, hay un capítulo especial que es la protección de pueblos étnicos, que se deriva del marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, trabajo que se adelanta entre el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y también las acciones de los comités de evaluación de riesgo y reconocimiento de medidas para colectivos étnicos y el acompañamiento y fortalecimiento de la protección colectiva y gobierno propio, los pueblos indígenas de Ahuá en Nariño, Barí en norte de Santander y Embera en Chocó, que son los 3 pueblos más afectados precisamente por el accionar de estos grupos armados organizados. A continuación, los invito a que veamos un video didáctico que explica el porqué de varias fuentes de información sobre cifras de homicidios de líderes sociales y cómo se adelanta la investigación de estos. ¿Quién es líder social o defensor de derechos humanos? La persona que individualmente o junto con otras se esfuerza en promover o proteger esos derechos, es decir, cada persona en cualquier momento puede ser un defensor en derechos humanos. Según la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay 22 tipologías que caracterizan los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, líder indígena, campesino, sindical, ambiental, de mujeres, de acción comunal, entre otros. En Colombia hay 63.153 juntas de acción comunal. El 62% está en zonas rurales y el 38% en urbanas. Además, existen 1.425 asociaciones de juntas, 36 federaciones y una confederación. Los afiliados a las juntas llegan a 7.413.519 personas. Esta población es la más afectada en amenazas y homicidios por cuanto se ve sometida a la presión de grupos armados ilegales que pretenden controlar las rutas de las economías ilícitas. ¿Por qué cuando se habla de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, las cifras suelen ser diferentes? Hay razones metodológicas que explican la diferencia, según la entidad u organización que las emite. Hay 2 organizaciones destacadas que registran y monitorean posibles homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Veamos. Primero, la Oficina de la Representante en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, recibe de diversas fuentes información sobre posibles homicidios de defensores de derechos humanos. Usando metodología internacional en actividad de campo y en tiempo real, verifica la condición de líder, si es posiblemente una víctima, en razón al ejercicio de defensa de derechos humanos. Este reporte es enviado a la Fiscalía General de la Nación, órgano independiente del gobierno encargado de investigar y acusar ante los jueces a los posibles autores materiales e intelectuales para que se determine la responsabilidad y se impongan las acciones correspondientes.
Segundo, recibida la información de ACNUD por la Fiscalía General de la Nación, esta prioriza e inicia la investigación penal bajo la hipótesis de que el delito se cometió en razón a la labor de defensa de derechos humanos. Este procedimiento viene de la Directiva Interna 002 de noviembre 30 de 2017. Para el caso de los homicidios no priorizados por no estar documentado que la vulneración sea en razón al ejercicio de la defensa de derechos, de todas maneras se investiga como homicidio. Entonces, ¿por qué las cifras de la Fiscalía y Naciones Unidas difieren de las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, órgano constitucional y autónomo del país? La Defensoría del Pueblo, en resolución 074 de agosto del 2020, establece que una vez conoce un homicidio de un líder, verifica la información en territorio con metodología distinta a la de Naciones Unidas, a fin de determinar la condición de defensor de derechos humanos. Luego remite la información caracterizada a la Fiscalía para que investigue y establezca si la víctima fue asesinada en razón de la labor que desempeñaba como defensor de derechos humanos. Hay otras organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que reciben noticias de homicidios de líderes o defensores de derechos humanos. Sin embargo, puede ser que la víctima sea líder o defensor, pero solo la justicia es competente para confirmar si la vulneración se dio por el ejercicio de la defensa de derechos, la Fiscalía en la investigación y los jueces que deciden en sentencias. Ahora bien, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales es la encargada de identificar y registrar situaciones que vulneren los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, realizar un balance del cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, elaborar y actualizar los mapas de riesgo de comunidades, municipios o organizaciones afectadas por la acción de grupos armados organizados GAO y grupos delictivos organizados GDO. Estas tareas las desempeña con visión holística integral en materia de cifras de cualquier agresión contra los líderes sociales y defensores o defensoras de derechos humanos, contrasta diversas fuentes como Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Al Gobierno Nacional le corresponde tomar las cifras oficiales de la Fiscalía General para identificar cuántas investigaciones priorizadas hay por homicidio de defensores de derechos humanos, según reporte de la Oficina de Naciones Unidas, cuántos esclarecimientos derivados de la investigación y de las sentencias emitidas por los jueces por ser la verdad procesal, la definición final que determina la cifra oficial de homicidios de defensores de derechos humanos. Sin embargo, pese a tener metodologías de monitoreo diferente, todas las fuentes coinciden en identificar un patrón común que provoca estos homicidios. Las economías ilícitas, como el narcotráfico, microtráfico y extracción ilícita de minerales, adelantadas por grupos armados ilegales como residuales de las FARC, ELN, Clan del Golfo, Caparros, EPL, entre otros, son la principal amenaza para los derechos humanos en Colombia. Agradecemos la participación y el seguimiento que han hecho a esta presentación del informe que será colgado en la página web de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Y termino reiterando el compromiso del presidente Iván Duque en la defensa de la vida de todas las personas que estamos en el territorio colombiano. Por eso la importancia en bajar la tasa de homicidios en general y obviamente, muy importante, las líneas de investigación, esclarecimiento, acciones de prevención y de protección de los defensores, defensoras de derechos humanos, porque coincidimos en que definitivamente la labor del defensor de derechos humanos es fundamental para la democracia colombiana.